Buenas, y hoy vamos a hablar de mantenimiento de los manoreductores de CO2 porque sí, aunque no lo creáis, podemos hacer mucho por su mantenimiento cada vez que hacemos los cambios de botella y para evitar pérdida de CO2 y sobre todo para que funcionen correctamente. Y además vamos a ver un fenómeno que es cuando se nos acaban las botellas porque varía tan rápidamente la presión de lleno a vacío en los últimos días. Bien, como veis sigue echando algo de burbujas, pero esto ya está cerrado y como veis indica la presión que queda muy poquito. A veces habréis notado que marca sobre 1000 o 900 y de golpe y borrazo baja. Esto no indica el porcentaje de carga que nos queda, sino que esto indica la presión. ¿Qué sucede? ¿Qué es el fenómeno de gas licuado que se llama? Que debido a la alta presión ese gas está en estado líquido, es decir, el CO2 normalmente está en estado líquido y cuando queda muy poquito ya pasa todo a estado de gas, por eso baja muy rápido la presión porque en realidad nos queda muy poquita carga y por eso en los últimos días de vida de la botella baja tan rápido la presión. Es decir, cuando notamos que empieza a bajar la presión, en realidad no es que nos quede X porcentaje, sino que tenemos que prepararnos para ir a recargar. Además, y para completar un poco este vídeo, pues existe otro fenómeno que se llama sublimación, es decir, cuando cualquier compuesto o elemento, en este caso el CO2, pasase de sólido directamente a fase de gas sin pasar por líquido. Eso es la sublimación por definición química, pero bueno, a veces en estos tanques se da muy poquito debido al volumen, pero en tanques de mayor volumen sí que se puede llegar a dar ese fenómeno. Y la tercera cosa, como veis, azulito es porque pusimos algo de cupramina y glicerina vegetal. Con esto lo que conseguimos es tener que hacer menor mantenimiento porque pasa mucho menos por su densidad al acuario, por no decir prácticamente nada, y además nos permite contar algo mejor las burbujas porque van más despacio. Pero ya digo que es una cosa más bien estética que otra cosa, pero bueno, es otro recurso. Dicho esto, vamos a desmontar el manoreductor y a ver su mantenimiento y cambio de juntas. Bien, como veis, lo primero voy a quitar los cuenta burbujas, ¿vale? En este caso doble. Y como veis, pues suelo marcar un poco el gas, el nivel que tiene. Por eso prefiero quitar la botella y recargarla porque le queda menos del 1% en realidad que empezar a abrir, cerrar, estar volviendo a manipular, etc. Y como veis, fijaros las gomas cómo están. Esto sería una goma nueva. ¿Veis la diferencia? Las otras, las que importan, las de aquí dentro que lleva dos, fijaros, es el color que tiene, fijaros, una nueva, ahora veréis cuando desmontemos, y por dentro lleva otra. Estos manoreductores de AliExpress tan sencillito que me compro, pues cuando vienen con sus repuestos que yo guardo en una bolsa, incluso se pueden comprar aparte, ¿vale? Evidentemente me parece caro lo que te piden por 4 juntas, si alguno se puede apañar pues la puede comprar en la ferretería, pero bueno, al final para mí es más fácil comprarlo, pero como digo, en ferretería, si alguno entendéis de esto, las podéis encontrar mucho más económicas. Bueno, ¿qué habría que hacer ahora? Pues evidentemente de estos hay de todos. Como veis siempre 21.8 es el estándar europeo que a veces me preguntáis, ¿vale? Y esto pues sería sacarlo. Ya os digo, tengo varios manoreductores de AliExpress, no todos van igual, pero bueno. Veré si puedo sacar esta junta, ¿veis? Con mucho cuidado, es las cosas de que no me gusta hacer las cosas grabando, pero bueno, como veis ha salido y fijaros la junta vieja, la junta nueva, ¿vale? Lo que cambia, se endurecen del uso la forma y esto es lo que nos va a hacer que por lo menos como el cambio de aceite del coche, cada X tiempo, una vez al año, pues por lo menos cambiarlas estaría bien, sobre todo cuando nos coincida un mantenimiento una vez al año o más. Bien, ahora ¿qué haríamos? Pues en este caso con la llave Allen, que es curioso pero van en sentido contrario de lo que estamos acostumbrados, y dentro pues tendría su goma, ¿vale? Como veis la saco y también se ha endurecido. Esta no es esta porque esta es de los manoreductores que uso sencillos y esta al ser doble, pero bueno, yo como tengo tiempo, pues gomas que compré en este caso en el Lidl, pues pondré la que corresponde y lo sustituiremos, ¿vale? Como veis, este mantenimiento se hace necesario para evitar ciertas pérdidas. Como veis, vamos cambiando también aquí las pequeñas de momento, que incluso, como veis, se pone bastante duro por estar bastante pasadas
del tiempo y del uso. Pero aquí como está la quito y aquí ahora pondría su goma nueva, en este caso esta. Ya os digo esto pues con tranquilidad. Cada uno la vais sustituyendo y como veis hay diferencia entre la nueva y la usada. Esto para cada mano reductor, como digo, lo importante es, ya os digo, de vez en cuando este mantenimiento nos va a asegurar evitar pérdidas que a veces no detectamos, pero es que es importante porque eso va a hacer que nos dure muchas veces el doble la botella de CO2. Bueno, como veis encuentro la que corresponde, la ponemos dentro y volvemos a montar con su llave Allen. Repetimos como si fuera contrario a las agujas de reloj, en este caso aprieta así. Y ahora le pondría una junta nueva aquí dentro, como veis. De hecho, si os fijáis, lleva también la figura hecha un poquito, es decir, la parte que sobresale va hacia adentro. Y así ya lo tendríamos, en este caso, listo, junto con, repito, la otra que me faltaba de poner para la otra salida de CO2, así. Este es el mantenimiento de un manoreductor para que todo funcione adecuadamente. Dicho esto, como veis, esto no lo suele hacer nadie. Yo me di cuenta, sobre todo por una sencilla razón, porque estos de AliExpress, algunos de los que pido, te vienen incluida un juego de gomas, entonces hace pensar que las puedes cambiar y además por eso os he dejado que las puedes pedir aparte. Repito, me parecen caras. Si alguno en una ferretería puede encontrar las mismas medidas, perfecto, y si no, pues sencillamente, como es mi caso, las compraré de AliExpress. Y como veis, como he comprado bastantes manoreductores en los últimos 2 años, pues tenía los juegos guardados y ahora prácticamente en estos mantenimientos, que siempre el cambio de CO2 me viene casi a la vez, pues las estoy gastando. Y ahora ya, pues eso, el último comentario. Hace años en un vídeo, pues yo como siempre soy aficionado y puedo mejorar y leo vuestros comentarios, no se pone teflón, que yo sí lo ponía y es un error. Y hasta que no desmonté uno de estos manoreductores para su mantenimiento no entendí el porqué. Porque la presión en realidad se hace de esta junta que acabamos de cambiar, cerrando en plano contra la base de la rosca 21.8 de la botella, es decir, contra esto. Pero es importante que esto no tenga golpes, cambiar esto para que cierre bien cuando hacemos el mantenimiento y imaginaros que ya hubiera rellenado la botella, que tengo que llevarla ahora, pues apretaría y lo pondría a trabajar. Dicho esto, espero que os haya gustado este pequeño vídeo, algo diferente pero necesario para el mantenimiento de los que tenemos equipos de CO2 profesional para el acuario plantado. Y ya sabéis, dejar vuestros me gustas, vuestros comentarios, suscribiros, compartir. También tenemos la función miembros de canal de WhatsApp, Instagram, etc. Pero sabéis que ahí lo importante siempre ha sido, es y será aprender y mejorar en los diferentes aspectos del tema del acuario plantado y como hoy, ver cómo tener adecuadamente funcionando nuestros equipos de CO2. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, amigos!